Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos da gusto poder volver a transmitir un video de esta índole, un video doctrinal, hermanos, donde cada uno de nosotros, este tema es importante, hermanos, acerca de la Trinidad. Trinidad, doctrina de hombre, doctrina de demonios, o qué viene siendo, o realmente la doctrina que los apóstoles predicaron, amén. Vamos a discernir este tema, hermanos, que es de demasiada importancia saber nosotros como creyentes, hermanos, qué es lo que difiere ser cristiano, hermano, porque la Trinidad es un fundamento teológico, hermano, de nuestra verdadera fe, amén, en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué Jesús habló de diferentes ámbitos? Si realmente, hermanos, el concepto Trinidad doctrinalmente es bíblico o es un concepto humano. Amén. Vamos a ver a la luz de la Escritura, mi hermano, qué nos enseña la palabra. Yo quiero dejar bien en claro a través de esta enseñanza, hermano, que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, hermano, porque es un término teológico, no es un término, bendito sea el nombre de Jesús, no es un término que vas a encontrar en la Biblia. Por eso muchas sectas como los unicitarios, como los apostólicos, como los testigos de Jehová, niegan, hermano, y dicen que no puede haber Trinidad porque la palabra no lo describe. La palabra tampoco habla de la llamada unicidad, pero los unicitarios se aferran de versículos sacados de contexto, los cuales no quiero, mi hermano, mencionar en este video. Ya habrá oportunidad de hacer otro video respecto a eso. Pero en esta tarde, noche, hermanos, queremos hacer este video con respecto a este tema, hermanos, de demasiada importancia. Jesús reconoció que Él tenía un Padre, que Él tenía un Dios, y esto, mi hermano, no nos da a entender porque no hay una dualidad, como dicen los testigos de Jehová, ni siquiera hay una unicidad. O sea, el término dualidad y unicidad son términos teológicos modernos, hermanos. La dualidad nació con Arrio en el año 325 y la unicidad, mejor conocida por el sabelianismo, nace con Sabelio, el padre de la unicidad, hermanos. Es una mentira que aquella gente que diga que la unicidad nace en el corazón de la iglesia primitiva, porque cuando usted analiza, mi hermano, toda la doctrina, profundidad de la unicidad, se da cuenta que hay varios textos que contradicen ellos. Por ejemplo, hay textos que según ellos dicen que no aparece en la escritura, que son textos apócrifos porque no se acomodan a su doctrina, porque no tienen un concepto doctrinal basado a su fundamento, hermano. Pero bueno, yo quiero hablar en esta noche, hermano, referente al tema. Aleluya. Una de las doctrinas fundamentales de la doctrina llamada cristiandad es la Santísima Trinidad, que es definida en tres personas divinas en una sola esencia, es decir, que se define como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas divinas que comparten una sola esencia. Luego nos dicen que en estas tres personas son distintas, pero a la vez son un solo Dios verdadero. La Trinidad es considerada como un misterio, pues no se le puede concebir totalmente con nuestra mente finita. En realidad resulta muy difícil de comprender cómo tres personas y distintas puedan constituir un solo Dios verdadero. Escapa toda la lógica y razonamiento humanos. En realidad, millones de trinitarios han aceptado que ese dogma por la fe más que por la fuerza de la razón misma. No obstante, la fe y la razón deben de ir de la mano. La fe debe de ir sustentada de la razón, pues si no se ciega. Por ejemplo, tenemos fe de que existe Dios porque alguien tuvo que haber creado este enorme reloj que es el universo regido por leyes. Implican un legislador y por esa razón misma es Dios. Lo cierto es que en Cristo ni sus discípulos hasta el siglo IV creyeron. Bueno, Cristo y los discípulos creyeron en esto, que Dios era un Dios triuno, amén. Lo que no creyeron ellos, hermanos, eran en que Dios fuera un Dios huérfano, de que ellos jamás, el mismo Jesús nunca habló de que Él era único. Que la Biblia en el Antiguo Testamento habla en algunos versículos, ¿verdad?, de que dice Jehová, yo soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve, y fuera de mí no hay otro Dios, aparte de mí no hay otro Dios. Y son versículos, hermanos, que realmente la unicidad saca para defender, porque no fundamentan su doctrina, hermanos, en lo que realmente es la Biblia, sino que más bien nos sacan de textos que se acomodan en
en doctrinas, en dogmas de ellos. Cuando hablamos de la Trinidad tenemos que entender, hermanos, que el término no fue usado ni por Jesús ni por sus discípulos. Este término, hermano, aparece, aleluya, por primera vez como término tal teológico en el año 325 en el concilio, mi hermano, católico. No era católico romano, era un concilio, mi hermano, bendito sea el nombre de Jesús, que más adelante vamos a darle información sobre todo esto, porque tenemos que estar informados de lo que creemos, hermano. No podemos aferrarnos a algo sin tener los datos, informes verídicos de las cosas. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nos enseñan mal nuestros líderes, porque la iglesia, mi hermano, se ha desarrollado, hermano, en repetir lo que escucha. No se ha desarrollado en lo que Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Muchos piensan que escudriñar las Escrituras es fundamentar su fe a partir de un versículo, pero se les olvida, mi hermano, que el fundamento de la iglesia cristiana, mi hermano, está en toda la palabra, leyendo versículo con su contexto, hermano. Porque a veces, hermano, caemos en el gravísimo error de que creemos, mi hermano, de que cierta doctrina verídica, y cuando te vas al contexto te das cuenta, mi hermano, que es un grave error doctrinal. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, hermanos, bendiciones, aleluya. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y creemos, mi hermano, que Dios va a traer revelación a través de su palabra, a través de este estudio, hermano, que vamos a estar llevando a cabo en esta noche. Un estudio, mi hermano, que va a estar, alabado sea el nombre de Jesús, llevándose en esta noche. Yo le voy a decir una cosa: no ha sido fácil, hermanos, confrontar textos con teólogos, con escatólogos, pero son textos que realmente aplican. Amén, hermanos. Vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad. ¿Será Dios, mi hermano, un Dios triuno? ¿Será un Dios unicitario como la iglesia unicitaria enseña, como los testigos de Jehová enseñan, o más bien quieren dejar de enseñar? Vamos a ver. Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad? Vamos a ver, mi hermano, qué realmente enseña la Biblia acerca de la Trinidad. Lo más difícil, hermano, acerca del concepto cristiano de la Trinidad es de que no hay manera de explicarlo de forma apropiada para cualquier ser humano. La Trinidad es un concepto imposible de entender. Por ejemplo, de hecho, sería imposible explicarlo. ¿Por qué? Número uno, porque Dios es infinitamente, hermanos, más grande que todo lo que somos nosotros. O sea, si alguien te quiere explicar lo que es Dios, está en el grave error, porque nunca vamos a tratar de entender a Dios, porque la mente de Dios, dice la palabra, ¿quién la entenderá? Dios es un Dios infinito, hermano. Nuestra mente finita no puede entender la mentalidad, la esencia finita de Dios, pero a través de la palabra podemos ver esto. Amén. Por tanto, no deberíamos esperar que estar en la capacidad de entenderlo por completo. La Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios, aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación una contra otra. Las diferentes personas de la Trinidad a la larga e incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que no es verdad o que no está basado en las enseñanzas bíblicas. Si me están... Al estudiar el tema, tenga en mente que la palabra Trinidad no se utiliza en la Escritura. Se lo vuelvo a reiterar, hermano. La palabra Trinidad, aunque usted quiera forzar y buscar en la Escritura, no se encuentra, hermano. Y usted va a decir, porque no se encuentra, no debemos de creer en ello. No, pero la palabra lo describe. Amén. Este es un término utilizado para procurar de describir al Dios Todopoderoso, hermanos. Y la realidad que hay tres personas coexistentes, coeternas, de las que Dios se conforma. Entienda que de ninguna manera está sugiriendo de tres dioses. Óigalo bien, hermano unicitario, apostólico, pentecostés. Nunca se está hablando de tres dioses. Se está hablando de un Dios tripartita, hermanos.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres forman un solo Dios. Dice primera de Juan 5:7, porque hay tres los que dan el testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Los unicitarios y los testigos de Jehová quitaron ese versículo porque no se acomoda a su doctrina satánica. Porque todo aquel que quite y modifica la palabra, hermano, para amparar algún dogma, es anatema, porque cualquiera que le quite o le ponga se acarrea juicio delante de Dios. Usted va a decir, la Trinidad tampoco aparece en la Biblia, sí, pero no estamos aclarándolo, el término bíblico, pero tampoco estamos negando la existencia del Dios triuno. La Trinidad es un Dios compuesto de tres personas. No hay nada malo en usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentra en las Escrituras. Es más corto utilizar la palabra de Trinidad que decir tres personas coexistentes, coeternas, que conforman a Dios. Si esto representa un problema para usted, considere esto. La palabra abuelo tampoco es utilizada en la Biblia. Abraham fue el abuelo de Jacobo, de manera que no se obsesione con el término mismo, Trinidad, ya que la palabra tampoco aparece abuelo. No sé si me entiende, se habla de la descendencia, o sea, no se aferre a cosas que no aparecen en la Biblia, pero hay que usar la lógica. Ay, Dios. Lo que en realidad debe de importar es el concepto representado por la palabra Trinidad. Existe en la Escritura. Además de esta introducción, presentaremos versículos bíblicos. No crea que vamos a irnos a lo loco, hermanos. No crea que nos vamos a ir a lo que va. En Deuteronomio 6:4 encontramos que dice: Shema Israel, Adonai Elohim Echad. Quiere decir, mi hermano, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno es. El término Elohim, hermano, si usted se va a investigar en el diccionario, significa pluralidad. No es un Dios, significa dioses. Pero como Dios no es una pluralidad de dioses, sino una pluralidad de personas, porque Dios es uno. Lo aclara Deuteronomio. Juan 17:21, Jesús lo aclaró y le dijo en la oración sacerdotal: Padre, para que todos crean que tú y yo, para que todos sean uno, como tú y yo somos perfectos en unidad. Gálatas capítulo 8, versículo 4, mire lo que dice. Perdón, Primera de Corintios 8:4, ya me pasé. Primera de Corintios, si no tiene tantos capítulos, Gálatas. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no más que hay un Dios. Esto está claramente, Gálatas 3:20. El mediador es uno y de uno solo, pero Dios es uno. Dios, Jesús es mediador entre Dios y los hombres, y Dios es uno, dice Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando aplicamos, mi hermano, la lógica en este versículo, entendemos claramente lo que dice Deuteronomio. O sea, hay un solo Dios y hay un mediador. Cuando aplicamos el I, estamos separando una I y estamos diciendo hay un Dios y un mediador. O sea, están dos personas trabajando, está el Padre y está el Hijo. La Trinidad está compuesta por tres personas. Desde Génesis 1:1 habla que dice, mire lo que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Número 1, en el principio creó Dios. Dios creó por medio de su Hijo. Dice Colosenses 1:15 que todo fue creado por Él y por medio de Él. Jesús, Dios, que el Padre creó por medio de su Hijo, por medio del verbo, de Logos. Es provechoso el conocimiento del idioma hebreo para el mejor entendimiento de los pasajes del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 1, versículo 1 se utiliza el plural Elohim. En Génesis 1:26, Génesis 3:22, 11:27 y en Isaías 6:8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refiere a más de dos. En el idioma español tenemos dos formas, singular y el plural. En el idioma hebreo tenemos tres formas, singular, doble y plural. El doble solamente para dos, y en hebreo
La forma de doble utilizar para cosas vienen en pares como los ojos, orejas, manos, palabra y Elohim. El pronombre nosotros son formas plurales, definitivamente más de dos. Se deben estarse refiriendo o a tres, a más, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Isaías 48:16, Isaías 61:1, el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre, y el Espíritu Santo compare con Isaías 61:1 y Lucas 4:14, el versículo 19. Se dará cuenta que es el Hijo hablando. Mateo 3:16 y el 17 describe el evento del bautismo de Jesús. En este se ve que a Dios, el Espíritu Santo, descendiendo sobre el Hijo, mientras Dios Padre se proclama en su complacencia del Hijo. Mucha gente, mi hermano, cuando lee estos versículos dirá es que estaba imitando la voz, por eso se oyó la voz del cielo. No, Jesús no vino a engañar, Jesús vino a aclarar las cosas de la mente humana. El Padre estaba testificando desde los cielos de su Hijo, y el Espíritu Santo venía conforme cumpliendo Isaías 61. Por eso Jesús usó el texto cuando leyó aquel rollo en la sinagoga, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Y Jesús le dijo: este texto se ha cumplido delante de ustedes. Cuando nosotros entendemos, hermano, que Jesús dijo: y este texto se ha cumplido, el profeta Isaías no estaba hablando de otro, sino de Jesús. Entonces, cuando el texto se cumple, dice que Dios envió a Jesucristo, cumpliendo Juan 3:16, a morir por nosotros, el siervo sufriente que habla también Isaías. Se dará cuenta que el Hijo está hablando. Amén, hermanos. Son ejemplos de tres personas distintas de la Trinidad. Los mismos miembros de la Trinidad se distinguen uno del otro en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jehová se distingue de Jehová. Isaías 19:24 y Oseas 1:4. Jehová tiene hijo. Salmo 2:7. Proverbios 32 al 4, mire, eso lo voy a leer. Proverbios 32 al 4. (32 al 4), mire lo que es: ciertamente más rudo soy que ninguno, y ni tengo entendimiento de hombre, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió del cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Aquí Proverbios está aclarando y diciendo que ahí sabemos el nombre de aquel que encerró los puños de su mano y de su hijo. ¿Cuál es el nombre? Hay gente que dice: ¿cuál es el nombre? El nombre que se reveló es Jesús de Nazaret, hermanos, sí. Porque dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús del cual usted podemos ser salvos. Pero el Apocalipsis capítulo 3, mire lo que dice. 3:12: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios, Jesús, va a revelar el nombre del Padre y su nombre nuevo. Jesús va a revelar, mi hermano, por eso aquí dice: ¿quién descendió? El que descendió, Jesús, vino a revelarnos, vino en el poder de su Padre. Jesús mismo dijo: yo no hago nada por mí mismo, sino el Padre que está en mí, porque están en completa unidad. Todo el capítulo de Juan 17 te lo explica, hermano, hermana. El Espíritu se distingue a Jehová, número 27:18, y de Dios, Salmo 51:10-12,
el Hijo se distingue del Padre, Salmos 45, 6 y 7, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 8 y 9. En el Nuevo Testamento, Juan 14, 16 al 17, es donde Jesús ruega al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Esto muestra que Jesús no se consideró el Padre o el Espíritu Santo. Tome en cuenta que también todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús habla del Padre, estaba hablándose de sí mismo. Claro que no, él habló de otra persona, del Padre, amén. Cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La subordinación de entre la Trinidad, la Escritura muestra que el Espíritu Santo es subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo es subordinado al Padre. Esta relación interna no niega la deidad de ninguna de las personas de la divinidad. Esta simplemente es un área en las cuales nuestras mentes finitas no pueden entender el conocimiento del Dios infinito. Concerniente al Hijo, veamos Lucas 22, 42, mire lo que dice. Padre, si fuere posible de mí, pasa a mí esta copa. Si Jesús es el Padre, ¿por qué está pidiendo al Padre? Jesús no tenía la decisión de poder cambiar, hermano, de ir o no ir, pero él tenía que estar en obediencia al Padre. Dice Filipenses 2:5 que estando Jesús en la forma de hombre, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, hombre, hermano, en su naturaleza era divino, pero vino como hombre. Eso es lo que la mente infinita del hombre no entiende. Quieren ver al Jesús divino, pero no al Jesús humano. En Juan capítulo 14, versículo 16, 14, habla del Espíritu Santo, las labores de los miembros individuales de la Trinidad. El Padre es el recurso, causa esencial de el universo. Primera de Corintios 8:6, Apocalipsis 4:11, la revelación divina 1:1. La salvación, Juan 3:16 al 17, las obras humanas de Jesús, Juan 5:17, Juan 14:10. El Padre pone en marcha todas estas cosas. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo. Primera de Corintios 8:6, Juan 1:3, Colosenses 1:16 al 17. Revelación divina, Juan 1:1, Mateo 11:27, Juan 16:12, Apocalipsis 1:1. La salvación, segunda de Corintios 5:19, Mateo 1:21, Juan 4:42. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, a quien hace a la vez su agente. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras. Número 1, la creación y el mantenimiento del universo. Génesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104:30. La revelación divina. El Espíritu Santo es quien nos revela la obra de Cristo en la cruz. No es el hombre. Jesús dijo: y el Espíritu Santo redarguirá de pecado, recordará todas las cosas que yo he dicho, los hará saber. Juan 16:12 al 15, Efesios 3:5, segunda parte, segunda de Pedro 1:21, la salvación. Tito 3:5, primera de Pedro 1:2, las obras de Jesús, Isaías 61:1, Hechos 10:38. De modo que el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas de la Trinidad. El huevo o la manzana cae en la cáscara o clara y yema. Son parte del huevo, no del huevo en ellas mismas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son parte de Dios. Cada uno de ellos es Dios. La ilustración del agua hasta cierto punto es mejor, pero todavía falla en describir adecuadamente la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu son manera de que mientras estas ilustraciones puedan darnos las representaciones del Dios triuno. La representación no es completamente certera. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. En lugar de enfocarse en la Trinidad, trate de enfocarse en el hecho de la grandeza de Dios y de la naturaleza infinitamente superior a la de nosotros. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán inconsolables son los juicios e insecrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Yo le pregunto, amado amigo, amado hermano trinitario, unicitario,
No tratemos de entender la mente de Dios porque vamos a caer muy mal. Vamos a terminar, muchos terminan locos, destrampados en un manicomio, porque hay cosas, mi hermano, que los misterios no se tratan de entender, los misterios se revelan a Dios. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar, y nadie conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre se lo quiere revelar. Nadie puede venir a Jesús sino por medio del Padre. Nadie puede reconocer a Jesús y nadie puede adorar a Jesús, dice Pablo, sino por medio del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es que nosotros llevarnos a la adoración de Jesucristo, no como otro Dios, sino como el Dios verdadero, porque van a salir universitarios diciendo que la Biblia dice que Jesús es Dios verdadero. Aquí no estamos negando que Jesús sea parte de la deidad, que Jesús sea divino. ¿Por qué? Porque caeríamos en la herejía de Arrio. Jesús es tan divino como el Padre, como el Espíritu Santo, pero no es la misma identidad. Jesús es el Hijo de Dios eterno, mi hermano, aunque usted no lo pueda ver. No trate de comprenderlo, porque van a decir, ¿y dónde dice que es eterno? Bueno, si tuvo principio, ¿por qué en Apocalipsis se describe como el Padre? Y yo soy el primero y el último. Cuando se describe como el Padre, como te estoy diciendo, no te quiero decir que te está tomando un lugar, sino que en la unidad, Jesús como el Hijo, que todavía no se somete al Padre, porque dice la palabra que el mismo Hijo se someterá al que le sometió todas las cosas. Esto nos da a entender, amada iglesia, amado hermano, que cuando Jesús haya terminado toda su obra sobre la tierra, mi hermano, como hombre, como el mediador, como el abogado, como el que perdona, el que santifica, el juez de toda la creación, porque dice la Biblia que Dios ha puesto a Jesús como juez de vivos y muertos. Otro versículo que para el unitario no cuadra. Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como juez de vivos y muertos. Esto nos da a entender, hermanos, que tenemos que tener la capacidad de entender de que Jesús es el abogado ante el Padre. Primera de Juan 2:1 dice que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Usted goce, hermano, porque tiene un abogado delante del Padre. A veces los unitarios caen en el error de decir, Padre Jesús, pero Jesús nos da una enseñanza clara en el Padre nuestro, cómo dirigirnos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Cuando Jesús dijo, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Cuando se refiere, mi hermano, a creer, se refiere, mi hermano, a realmente a pedirle a Dios como está escrito. No romper, mi hermano, la esquema por una ideología, de un dogma, de una doctrina. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta noche. Queremos decirte, yo no estoy en contra de ningún grupo religioso. La Trinidad no nace en la Iglesia Católica. La Trinidad, mi hermano, es un concepto que se defendió desde el siglo II, como defendiendo al Dios triuno. Y te voy a decir ¿por qué? Porque mira, te voy a decir una cosa. Desde la muerte de Juan el teólogo empezaron a surgir varias herejías. Entonces los sucesores de los apóstoles tuvieron que darle una descripción a la doctrina bíblica. Yo reto a cualquier persona que me diga, mira, yo aquí tengo la prueba de que la unicidad la predicó Policarpo, que la predicó fulano, la predicó sutano, yo la acepto, pero yo necesito, te estoy hablando de una trinidad, una doctrina bíblica e histórica. Te invito a que vayas, de que en este video todos los versículos que te mencioné los comentes, los veas y los analices, y le pidas al Espíritu Santo que te quite esa venda de religiosidad, esa venda de sectarismo, y le pidas a Dios, Señor, quiero ver con claridad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es el deseo de tu hermano el pastor evangelista Ley Durán Rodríguez, de aquí de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Bendiciones.